Para esta práctica se va a realizar un carry look ahead adder, que es un sumador de anticipación de acarreo. A diferencia de nuestro full adder, este sumador es superior en términos de velocidad. Supongamos que queremos hacer una suma con A y B y que ambos números son de 16 bits. La suma no llegaría instantáneamente, porque dentro de cada sumador hay puertas y todas y cada una tardará un tiempo en producir la salida dependiendo de la entrada, y este tiempo se llama retraso de propagación. En el caso de en ese sumador podemos obtener A3 y B3, por ejemplo, fácilmente, pero para C3 tiene que esperar hasta que se calcule la suma, porque dependiendo de la suma va a tener su acarreo. Entonces el objetivo del carry look ahead adder es predecir el acarreo antes de hacer el cálculo. Entonces, ayudándonos con una tablita de verdad, nos vamos a checar qué sumas tienen como resultado 1 o alto, que en este caso pues serían nuestras 4 posibilidades. Enfocándonos en los últimos dos casos, que van a ser estos naranjitas, nos vamos a dar cuenta de que ninguno depende de su acarreo de entrada, solo depende de las variables A y B que estén en 1. Por lo tanto, podríamos concluir que tenemos una ecuación de A and B. Para el siguiente caso, vamos a tomar estas 4 combinaciones. Podríamos decir que tenemos un detector de impares, porque si 1 XOR 0 me diera 1 y sin será 1 también. Por lo tanto, podemos decir que A XOR B es igual a 1 y que también CIN va a ser 1, dándonos 1 en la salida, en C0. Entonces, en estos casos, la diferencia que vemos es que CIN vale 0 y en nuestra salida también tenemos 0. Por lo tanto, nos damos cuenta de que en estos casos todo depende del valor de entrada del acarreo. Si CIN es 1, nuestra salida va a ser 1. Y si CIN es 0, nuestra salida va a ser 0. Entonces podemos concluir que CO es igual a en B or A XOR B and CIN. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de algunos términos. En este caso tenemos carry generator, que se genera dependiendo solo de A y de B. Tenemos un carry propagator, que se genera cuando el acarreo se propaga como 1. Entonces, si sustituimos nuestra fórmula con nuestras variables, quedaría CO igual a G, or P en CIN. Y con esta ecuación podemos empezar a predecir el acarreo de salida. Vamos a generalizarla basándonos en la configuración del full adder, que es si C1 es su entrada de acarreo, C0 es su salida de acarreo. Si C0 es la entrada de acarreo, C1 es su salida de acarreo, y así con los demás. Entonces, con esto tenemos nuestra fórmula generalizada, que va a ser C1 igual a G or P and C1, donde CO, que tenemos acá, va a ser nuestro CI, y CIN, que tenemos aquí, va a ser nuestro CI menos 1. Aquí se me fue pero sí. Ok. Entonces, llegamos aquí. Ya tenemos nuestra fórmula generalizada. Ok, entonces empezaríamos con nuestra primera ecuación, que sería C0 igual a G0 or P0 en C0 menos 1. Esto sustituyendo en nuestra I, como aquí tenemos GI, podemos sustituir nuestra I por el 0, que es por el primer valor. Entonces, pues esta es la ecuación inicial, ¿no? Con nuestro primer valor de 0. Para nuestra segunda ecuación, sustituimos la I por el 1 y vamos a tener C1 es igual a G1 or P1 and C1 menos 1. Resolviendo este 1 menos 1, pues nos va a quedar C0, GI or P1 en C0, y
Y aquí en C0 ya nos encontramos otra vez con esta ecuación que era la primera. Entonces vamos a sustituir C0 por todo esto, por el G0 or P0 en C-1. Entonces pues el resultado va a ser G1 or P1 en G0 or P1 en P0 en C-1. Y así vamos desarrollando las ecuaciones. En esta imagen se van desarrollando, lo único que cambia aquí es nuestro subíndice, porque yo empecé con 0 y aquí empezaron con 1, pero de ahí en más el proceso es lo mismo, hay que estar sustituyendo nuestro C0, nuestro C1, etc. Entonces, aquí tenemos un diagramita donde presentamos, donde se resuelven todas las posibles combinaciones. Tenemos G3, P3, G2, P2, G1, P1, G0 y P0. Ahora, para nuestros G3, habíamos resuelto anteriormente que G era A en B y P era A XOR B. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos donde, por ejemplo, para G3 vamos a ocupar A3 en B3. Para P3 vamos a ocupar A3 XOR B3 y así sucesivamente. Entonces, para el resultado de nuestra suma, para los procesos de nuestra suma, vamos a ocupar AI, que va a ser la que vayamos a necesitar en el momento, XOR BI, XOR CI. Que por ejemplo, pues, si hacemos la suma 3, vamos a tener A3 XOR B3 XOR C2, como aquí. ¿Dónde sale nuestro... ¿Dónde podemos ver lo del A3 y el B3? Pues viendo los valores que corresponden a P3 y a G3. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, podemos pasar a nuestro supercódigo en Quartus. Es como que se ve bien. Entonces, tenemos un sumador de 4 bits con capacidad de acarreo. Entonces, utilizando la técnica de acarreo anticipado, a mejorar la velocidad, a precalcular los acarreos generados y propagados en cada etapa del sumador. Acá establecemos nuestras variables, nuestros vectores de 4 bits de entrada, que va a ser A y B, nuestro acarreo de entrada, que va a ser Cin, nuestra variable para la suma de 4 bits y nuestro acarreo de salida, que va a ser Cout. Establecemos nuestras señales, que va a ser P, G y C. P y G van a representar los resultados de las operaciones XOR y AND entre los vectores de entrada A y B, como podemos ver aquí. Por ejemplo, P0 va a ser igual a A0 XOR B0. Y en G, por ejemplo, G0 va a ser igual a A0 en B0. Ahora tenemos las variables del C, que va a ser el vector de 4 bits que representa los acarreos generados en cada etapa. Para C0, pues tenemos nada más el acarreo de entrada CI. Y en C1, C2 y C3 ya se calcula en base a las señales de P y G. Y finalmente pues tenemos nuestros procesos para la suma, donde se van a calcular pues esta suma resultante, que va a ser resultado de un XOR entre los bits de P y C. Entonces, ya tenemos el código cargado a la tarjeta. Hicimos un dibujito donde podemos ver pues los valores de los LEDs. Nuestros primeros 4 LEDs van a ser los de A, de derecha a izquierda, del más significativo al más significativo. Entonces va a ser 1, 2, 4, 8. Al igual con nuestro switch. Del menos significativo al más significativo, 1, 2, 4 y 8. Entonces, suponiendo que prendemos el 1 y el 1, 1 más 1 nos va a dar un 2. 1, 2. Este vale 2. 1 más 2, que sería... de aquí nos va a dar un 3. 1 más 2, 3. Por eso se descienden los dos. No sé. 1 más 4 pues son 5. El de 1 y el de 4, pues 4 más 1 son 5. Con esto pues comprobamos que funciona correctamente nuestro programa.